El mensaje de hoy se titula El cuádruple llamamiento de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en los primeros 4 versículos de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Por qué le manda Pablo esta epístola a Tito? Resulta que Pablo estableció una iglesia en una isla griega que se llamaba Creta, que tenía 100 ciudades. Creta era una ciudad compuesta de personas de mala reputación. Las personas de Creta eran conocidos por personas borrachas, por personas indignas, de al punto que en la epístola más adelante va a decir Pablo que los mismos poetas cretenses decían que ellos eran malas bestias. Imagínese usted qué epítetos para esta gente. Pues de esa gente se había sin duda alguna formado la iglesia de Creta, y posiblemente también había en las demás ciudades iglesias establecidas. Pero eran personas que su religión no afectaba a la vida diaria, no afectaba la relación entre las personas. Y Pablo establece a Tito en esa gran ciudad de la isla de Creta y le va a decir que lo deja ahí para que advierta a los hermanos en contra de los falsos maestros, en contra de las falsas doctrinas, y también para que organice la iglesia y para que corrija las conductas de la iglesia, y en tercer lugar, para que Timoteo predique, enseñe la sana doctrina. Y la sana doctrina no son los dogmas que hoy conocemos. La sana doctrina son éticas, son las conductas. Y Pablo empieza entonces a escribirle a Tito. Se cree que Pablo tuvo 2 encarcelamientos en Roma. Después del primer encarcelamiento es que Pablo fue con Tito a Roma, posiblemente, y después de haber fundado las iglesias lo deja a él ahí y ahora le está escribiendo esta carta para corregir, como dije, estas conductas que pudieran estar en la iglesia y para contrarrestar a los falsos maestros, las falsas doctrinas. Ahora, en este saludo que Pablo le da a Tito en los primeros 4 versículos, yo he encontrado aquí unos llamamientos para nosotros que los contextualizamos de lo que Pablo dice a Tito, porque si no tiene nada que ver esta palabra con nosotros, pues entonces no valdría la pena estarla leyendo. Pero como dijo Pablo en otra epístola, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Ahora, el primer llamamiento que encontramos aquí es que nosotros somos llamados a ser esclavos y enviados de Jesucristo. ¿Cómo está eso? Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Muy bien. Pablo usa aquí 2 palabras para identificarse, saca 2 credenciales. Dice: yo soy siervo de Dios y soy apóstol de Jesucristo. La palabra siervo aquí es la misma palabra esclavo. Nosotros hoy no estamos contextualizados con eso de la esclavitud, como lo existía en los tiempos de Pablo. Un esclavo era una persona, no lo trataban como una persona, sino como una cosa. Un esclavo era una persona que había caído en esclavitud porque nació esclavo o porque no pudo pagar sus deudas y finalmente fue a parar a un mercado de esclavos en donde estaba encadenado, y cuando alguien lo compraba lo llevaba a su hacienda y esa persona no valía nada. Esa persona no tenía voluntad propia, no podía hacer lo que él quisiera, no tenía tiempo, no tenía vacaciones, descanso, y el amo podía hacer lo que él quisiera con él. Lo podía azotar y hasta lo podía matar, que no era ningún delito. Ahora, Pablo dice: yo soy un esclavo de Jesucristo. Soy un siervo de Cristo, que no es ninguna cosa deshonrosa, porque los grandes hombres de Dios del antepasado, dígase Moisés o David, los apóstoles y aún Cristo mismo, Isaías lo pone como el siervo de Jehová. Entonces el título siervo es algo honroso para decir que los que somos verdaderamente cristianos tenemos que ser personas que estamos totalmente sometidos a la voluntad de Dios.
Nuestro tiempo es el tiempo de Dios. Nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios. Esto quiere decir que el verdadero cristiano es aquel que está subordinado a la voluntad de Dios. Nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿cómo no? Decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, Señor, entre otras cosas, sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra. Pero muchos de nosotros, por incluirme yo también, a veces queremos decir que somos cristianos, pero queremos hacer nuestra propia voluntad. Decimos que somos cristianos, pero hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios dice. Pero ser verdaderamente cristianos, tener la profesión más honrosa del mundo, es ser esclavos de Jesucristo. Y luego dice Pablo, después de ser un esclavo, dice yo soy un apóstol. Y la palabra apóstol lo que quiere decir es un enviado, un mensajero, un embajador de alguien en otro país, con toda la autoridad y el poder de obrar allá. Nosotros tenemos de alguna manera un apostolado, no como un título de esos de apóstoles, pero tenemos un apostolado. Hemos sido enviados a este mundo a hablar la gran noticia de Dios, a representar a Cristo de alguna manera, que llevamos el mensaje a las almas perdidas y a los que ya están en la iglesia, también tenemos un papel de edificar sus vidas. Entonces hemos sido llamados a ser eso, esclavos, más que religiosos, más que decir persona, yo soy evangélico, pero mis conductas no coinciden con la fe que yo profeso. Entonces no soy cristiano. El cristiano es aquel que se parece a Cristo. Es aquel que hace la voluntad de Cristo. Y luego estamos aquí, luego de ser esclavos, Dios nos envía con un testimonio, con una palabra. Segundo llamamiento, el llamamiento a reavivar a los cristianos. Pablo dice que el objetivo de él es que se ayude a los escogidos de Dios. Aquí Pablo dice que los hijos de Dios, los que son esclavos de Dios, son escogidos de Dios. Oiga usted, qué cosa más maravillosa. Él habla de los escogidos de Dios, habla Pablo a Tito. Podemos decir que los cristianos son personas que son escogidas para ser santos, para ser separados para Dios, ser separados de la mundanalidad y vivir apartados para Dios. Somos llamados a alejarnos de la vida antigua, de pecados, de muerte, de la perdición, para venir a ser santos para Dios. Y además de eso dice que somos elegidos para ser amados de Dios. Personas que dejamos la vieja vida, despreciamos lo que Dios desprecia, amamos lo que Dios ama y ahora somos amados de Dios. Todos los que hemos creído verdaderamente en Jesucristo y somos sus esclavos, somos amados de Dios. Y Pablo, al decirle eso, les está dando unas palabras de reavivamiento. Pablo, al decirles eso, ustedes son amados de Dios, pero recuerde que dije que los que componían aquella iglesia eran personas débiles en la fe. Eran personas que les faltaba mucha disciplina, les faltaba mucha corrección. Pablo le va a decir a Tito, por eso te dejé en Creta para que corrigiese lo que estaba deficiente. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces eran personas que venían de esa cultura de pecado y tantas cosas. Pero que ahora Pablo dice, ustedes son escogidos de Dios, son amados de Dios. Eso tenía que mover a los cristianos a tener más fe en el Señor. Su esperanza tenía que crecer. Les está diciendo, ustedes son escogidos de Dios, por lo tanto, ustedes tienen que vencer el mal en el nombre del Señor. Tienen que tener ustedes esa fe más bien arraigada delante de Dios. Entonces, cuando nosotros traemos eso a contexto, nosotros hemos sido personas que hemos sido llamadas de Dios a ser santos y ahora, entre nosotros, nuestro llamado es a reavivar también la fe de los demás hermanos. Nosotros estamos aquí para animar a los demás, no hablar mal de las personas, no desanimar a nadie, porque hay personas que no tienen ese don de animar, pero sí como que tienen el don de desanimar, con sus habladurías, con sus murmuraciones, con sus actitudes y cuantas cosas más. Nosotros estamos llamados a inspirar fe a aquellos que no conocen a Cristo y a los que ya le conocen, reavivarlos en esa fe. Escogidos de Dios para vivir vidas santas y para reavivar a los demás. Es usted una persona que reaviva, que da palabras de ánimo, que da palabras de aliento, que da palabras de consuelo, que da palabras de fortaleza, que da palabras de motivación, que da palabras de echarle ganas para adelante. A eso estamos llamados.
Tercer llamamiento, el llamamiento a la vida eterna. Dice el versículo 2, dice Pablo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo está diciendo aquí que su mensaje era un mensaje de la esperanza de la vida eterna. Una vida eterna, dice Pablo, que ha sido prometida por Dios mismo, y Dios no miente. Dios es perfecto en amor, y el amor perfecto no miente. Todo lo que Dios dice es cierto. Su palabra es exactamente lo que Él ha hablado. Y por medio de la predicación, dice Pablo, por mandato de Dios, tenemos que predicar la esperanza de la vida eterna. Una promesa que Dios dio, dice Pablo, desde antes del principio de los siglos, desde antes que el tiempo empezara a correr. Y ese es el mensaje de todos los tiempos de parte de la iglesia. Tenemos un mensaje de vida eterna, un mensaje de liberación de la muerte, un mensaje de que podemos vivir eternamente con Dios para siempre. Es más, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para vivir eternamente con Él. El hombre pecó y se ha alejado de Dios y ha caído en la perdición. Pero tenemos un mensaje, tenemos un llamamiento a las personas a que vengan a la vida eterna. Y los que ya están adentro, animarlos para que no se desanimen. Y ese es mi propósito ahora, al estar hablando aquí con usted a través de este video. No se desanime. Si usted está fuera de los caminos de Dios, levántese. Si está adentro, no permita desmayar. No, usted necesita levantarse. Y desde aquí le queremos dar esa palabra de esperanza. Hay esperanza para los hijos de Dios. Y esa esperanza se nos transmite por medio de la predicación del evangelio. La predicación de la palabra es para llevarle a usted vida eterna. El Señor dijo que su palabra es vida. Y esa es la palabra que le queremos dejar. Pablo dice, esa esperanza de vida eterna me fue confiada. Y es una palabra que nos ha sido confiada a todos los creyentes, a todos los ministros, para que nosotros la traslademos a otras personas. Esta palabra de vida eterna que ha sido prometida por Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Y en cuarto lugar, aquí encontramos el llamamiento a la recompensa de dar frutos, que es decir, dar a luz a otros en la fe. Pablo le dice aquí a Tito, dice el verso 4, verdadero hijo en la común fe. Qué bonito. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo está diciendo aquí que Tito era su hijo en la fe. No era hijo en la consanguinidad, sino que era hijo en la fe. Porque Pablo fue el que se lo ganó para Cristo. Porque Pablo fue el que lo discipuló. Porque Pablo es el que lo guió en los caminos del Señor. Y fue Pablo el que también lo fue a instalar como pastor a Creta. O sea que por Pablo, este muchacho llegó a ser cristiano, llegó a discipularse, y por Pablo llegó a ser un ministro de Dios. Pero es bonito aquí cuando Pablo dice, mira Timoteo, tú has llegado a creer como creo yo. Tu fe se parece a la mía. Tu fe, tu confianza en la persona de Cristo es la misma confianza que yo tengo. Gozamos de la misma felicidad. Gozamos de la misma bendición. ¿Cómo se sentiría Pablo al haber tomado un muchacho que no conocía nada de Dios y ahora lo ha guiado hasta el punto de que este muchacho llega a ser un siervo de Dios, enormemente recompensado? ¿Sabe usted que nos sentimos tan felices cuando hemos logrado alcanzar personas que no conocían al Señor y que ahora han venido a los pies de Cristo? Gracias a Dios y al esfuerzo que se hizo, impulsados por el Señor, a trabajar, a cansarnos por las personas que no conocen del Señor, vinieron a la iglesia, aquí se convirtieron al Señor, fueron discipulados, crecieron y ahora le están sirviendo al Señor. Son personas que practican la fe común, creemos igual, adoramos al mismo Dios. Eso es una gran recompensa. Hay un canto que yo grabé que dice, se llama Mis gavillas llevaré, que son las almas
del mortal que por gracia de Manuel yo logré ganar. Un día tendremos una corona, un premio. Y hay un cantante que hizo un himno que yo también lo grabé, que se llama Mi Corona. Y que un día mi corona, voy a ver a mi corona ornada de bellas gemas, que son las almas que yo rescaté. Claro, Cristo las rescató, pero a través de la instrumentalización de su siervo. Y cuando uno mira estos frutos, es una gran recompensa, un gran premio que uno siente. Y aquí está diciendo Pablo que somos llamados a tener esa recompensa, ver que otros también confían en Jesucristo. Quizá empezamos por la misma familia, por los hijos, por los familiares y seguimos con los amigos. Y cuando vemos que todos están participando de este llamamiento celestial, nosotros podemos ver cómo participan de la gracia del perdón, de la gracia de la aceptación de Dios, de la gracia de la santificación de sus vidas. Podemos gozarnos en ver cómo gozan de la misericordia de Dios, cómo gozan y viven la paz de Dios, cómo van siendo perfeccionados para vivir vidas mejores en la tierra y vidas mejores con Dios. Cómo pueden vivir vidas excelentes con su familia, cómo van siendo perfeccionados para vivir con Dios para siempre. Creo que no hay mayor recompensa para un siervo de Dios que ver a otros recibir a Cristo, crecer espiritualmente y que lleguen a servir al Señor, a servir a la humanidad. Usted desea salir de este mundo malo y unirse a los que seguimos al Señor. Es mi oración que eso suceda. Entonces, les he compartido 4 llamamientos en este saludo. Estamos llamados más que ser religiosos, más que conocer de las cosas de Dios, es ser esclavos, totalmente subordinados a Dios y ser luego enviados por Jesucristo a hacer su labor. Segundo, estamos llamados a reavivar la fe de los demás cristianos. Decirles que son escogidos de Dios, que no son cualquier cosa. Palabras de afirmación. Qué bueno que todos nos convirtiéramos en reafirmadores de la fe de los demás y no en destructores de su fe. Tercero, hemos sido llamados a disfrutar de la vida eterna que solamente Cristo da y que Él se la quiere dar a todos. Y cuarto, somos llamados a esa gran recompensa de dar frutos, es decir, de dar a luz a otros en la fe y de fortalecerlos a otros en la fe. ¿Usted quisiera gozar de esos 4 llamamientos? Es decir, yo quiero ser esclavo de Jesucristo y ser enviado por Él. Ya me cansé de ser un religioso. Yo quiero tener un compromiso con el Señor. Pero yo también quiero ser una persona que anima, que reaviva la fe de los demás. Yo quiero ser una persona que disfruta de la vida eterna en Cristo y quiero tener esa experiencia de dar a luz a otros en la fe, de fortalecer a otros en la fe. Usted lo puede hacer ahora. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos das en tu palabra. Yo quiero ser tu esclavo. Yo quiero subordinarme a ti. Yo quiero ser una persona que reaviva a los demás, no que destruye. Yo quiero disfrutar esa vida en abundancia, esa vida eterna. Y yo quiero, Señor, dar a luz a otros cristianos en la fe. Ayúdame, Señor, y perdóname porque hasta aquí a veces yo no me he comportado como tú quieres. Pero de hoy en adelante yo quiero seguir haciendo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén.